Buen día, el tema de este video es coordenadas de magnitudes. Como objetivo general de este video es representar en el plano cartesiano las coordenadas que están asociadas a datos de dos magnitudes, las cuales se obtienen de un contexto determinado. Comenzamos con el concepto de magnitud. Llamamos magnitud a la propiedad que tienen los elementos o situaciones de nuestro entorno, las cuales son medibles o cuantificables. Los elementos de una magnitud. Lado derecho, representamos una simulación de una cisterna que se está llenando. Por lo tanto, el primer elemento de una magnitud sería su contexto donde va a ser tomada. Segundo elemento de una magnitud sería su nombre. En este caso sería el nombre volumen. Como tercer elemento de una magnitud será la unidad de medición. Para este caso vamos a utilizar los litros. Podemos observar también que una magnitud representa datos variables. Por ejemplo, podemos observar que el valor 0 es cuando la cisterna se encuentra vacía, 500 representaría 500 litros, 1000 litros y así sucesivamente podemos tener diferentes valores, de tanto enteros como continuos. De hecho, para esta misma situación tenemos que existen dos magnitudes. Ya comentamos la magnitud volumen, pero la segunda sería el tiempo, la cual estaría relacionada con la magnitud volumen. Por lo tanto, notamos que existe una relación de dependencia. El volumen depende del tiempo que se ha estado llenando la cisterna. Dicho de otra manera, tenemos que el volumen será una magnitud dependiente, mientras que el tiempo es una magnitud que es independiente. Comentamos que toda situación o elemento de nuestro entorno se puede medir. Para este caso, vamos a suponer que las mediciones se obtienen por medio de un sensor. Se registran los siguientes datos. Al inicio, la cisterna tenía la cantidad de 500 litros. A las 3 horas de que comenzó a llenarse, tenía 3000 litros, de acuerdo a la información del sensor. A las 7 horas, 7000 litros y a las 12 horas se llenó con 10.000 litros. Cuando se tienen los datos, ahora podemos formar con ellos coordenadas considerando la información que tiene cada renglón. Para el primer renglón tenemos la coordenada 0,500, mientras que para el segundo renglón la coordenada 3,3000, para el tercer renglón la coordenada 7,7000 y finalmente para el cuarto renglón la coordenada 12,10000. Para representar las coordenadas debemos dibujar el plano cartesiano. Sobre el eje horizontal se debe de colocar la magnitud que es independiente, el tiempo, mientras que en el segundo eje se coloca la magnitud dependiente. Como siguiente paso debemos agregar escalas a nuestros dos ejes. Para esto observamos que los primeros datos de las coordenadas representan los datos del tiempo. Por esta razón vamos a colocar valores desde 0 hasta 12. Como tengo pocas líneas de subdivisión, voy a escoger que la escala vaya de 2 en 2. Puedo observar también que para la escala del eje vertical debo de colocar los valores 500 hasta 10.000. Por esta razón represento la escala de 1000 en 1000. Como siguiente paso será la representación de coordenadas como puntos del plano cartesiano. La primera coordenada nos indica que el tiempo es 0, es decir, no hay horas en el tiempo, estaría en el origen, y la coordenada del volumen nos indica que son 500, por lo tanto estaría representando el punto en esta posición. Posteriormente me fijo que en el tiempo de la segunda coordenada me indica 3 horas, que sería justamente a la mitad entre 2 y 4, y tenemos que el volumen es de 3000 litros, por lo tanto sería en esta posición. Colocamos la coordenada. Para la tercera coordenada tenemos que el tiempo es de 7 horas. Nuevamente nos colocamos a la mitad de 6 y 8 y nos fijamos que el volumen es de 7000 unidades. Por lo tanto observamos que estaría aquí el nuevo punto que representa la coordenada.
Finalmente tenemos la coordenada de 12 horas con 10.000 litros, es decir, 12 horas con 10.000 litros. Como resumen de lo realizado anteriormente, podemos decir que para poder realizar la gráfica de coordenadas sobre el plano cartesiano, debemos realizar los siguientes pasos. Paso número 1. Debemos identificar las dos magnitudes del contexto. Posteriormente debemos indicar qué magnitud es la independiente y cuál es la dependiente. Como segundo paso debemos realizar la tabla de datos a partir de la medición de los datos. Cabe señalar que la situación nos debe de indicar la manera en que se deben de generar dichos datos. No olvidemos que en la columna izquierda debemos colocar la magnitud que es independiente, mientras que en la segunda columna debemos colocar la magnitud dependiente. Como tercer paso debemos identificar las coordenadas que se obtienen directamente de la tabla ya realizada. Paso 4, debemos realizar el plano cartesiano. Debemos colocar en el eje horizontal los datos de la magnitud que es independiente, mientras que en el eje vertical debemos colocar los datos de la magnitud dependiente. Otro punto importante, debemos colocar escalas en los ejes. Debemos observar todos los datos de las dos magnitudes y proporcionar la escala que me permita colocar cada uno de los datos. Observemos que debe ser una escala que vaya comenzando desde cero y que vaya incrementándose de manera paulatina. Con esto estaríamos terminando la explicación del concepto de coordenadas para magnitudes. Muchas gracias por su atención.